este gran evento. Es el evento más importante, no solo de la humanidad, no solo del mundo, no solo del universo, creo que de toda creación y de toda la existencia es el sacrificio de nuestro Salvador, el sacrificio de nuestro Señor. Les recomiendo mucho revisar la Cristología, entender la Cristología, conocer la Cristología, porque al entender a Cristo, entonces vamos a entender, lo monumental de la obra salvadora del Señor. Muchas personas no entienden el sacrificio del Señor Jesucristo, no saben de qué se trata, no saben ni siquiera para qué es. Piensan que es nada más un ejemplo. El Señor Jesús no solamente dio un ejemplo, nos da un ejemplo de vida, es cierto, pero su muerte no se trata de un ejemplo, nada más. Nos da un ejemplo de humildad, sí, nos da un ejemplo de humildad, pero no solamente es un ejemplo. Algo maravilloso sucede, algo glorioso, algo excelso. Y empieza a mostrarse, empieza a hablarse, a reconocerse a través de esto que llamamos la Cena del Señor. Cada mes nosotros iniciamos, cada primer domingo de cada mes, iniciamos con una Cena del Señor. Esta es una disposición de iglesia. La iglesia ha dispuesto así. La iglesia ha decidido, ¿por qué? Porque el Señor nos manda que tengamos Cena del Señor, pero no dice cuándo, no dice en qué momento, no dice cada cuánto. Simplemente lo dejó como una ordenanza, pero no nos da las disposiciones, sí nos da los elementos, pan y vino, el pan y el vino. Y lo he comentado también en la Cena del Señor, cuando es Cena del Señor, lo he comentado varias veces, habían más elementos en la Cena de la Pascua. Esto fue en vísperas de la Pascua. La Pascua es la fiesta de inicio de año de los judíos. El comienzo de año de los judíos es la Pascua. Ahora lo cambiaron, si no estoy mal, se llama el Rosh Hashanah, creo que es en octubre, pero eso no es verdad, ese no es el principio de año, el principio de año es en la Pascua. Esta es la ordenanza del Señor. Ellos dispusieron, ellos decidieron, ese es asunto de ellos. El verdadero principio de año es la Pascua, así les mandó el Señor. Probablemente cierto conflicto con la iglesia tradicional, no lo sabemos, tal vez ahí fue. El punto es que era en vísperas de la Pascua y la Pascua marcaba la salida de los israelitas de Egipto, salida de su esclavitud, salida de ese cautiverio en el cual estaban siendo sometidos y siendo liberados por la sola mano de Dios. Ellos no hicieron nada para ser libres, fue Dios completamente el que hizo todo. Mostró su gloria, mostró su fuerza y los liberó gratuitamente para que de ahí en adelante fuesen su pueblo. Todas estas son imágenes, todas estas son imágenes, figuras, si quieren verlo así. ¿Figuras de quién? Figuras de Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús haría lo mismo y es precisamente de lo que se trata. De aquí en adelante, la cena del Señor, la última noche de Cristo y por supuesto a la mañana siguiente ya estaría siendo crucificado. Pero estaría haciendo lo mismo, estaría haciendo una liberación mucho más gloriosa, mucho más grandiosa, mucho más portentosa que la que sucedió en tiempo de Moisés en la liberación de Israel. Estaría haciendo algo mucho más grande, estaría salvando a un pueblo muchísimo mayor a lo largo de todas sus generaciones, desde el principio de la humanidad hasta el final de nuestra humanidad, cuando venga Cristo y señale el fin de los tiempos. En aquel entonces solamente se salvó una generación, acá no, acá son todas las generaciones. Tengan eso en perspectiva. Por eso es que el Señor dejó la Pascua. La Pascua era señal que hablaba de Cristo Jesús, de su sacrificio y de, por supuesto, la salvación y el rescate del pecado del ser humano. Nosotros no nos salvamos del pecado. Nosotros no podemos salvar a nadie del pecado. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo ser humano justo, ni siquiera uno. No importa cómo se vista, no importa cómo le llamen, no importa qué tan bonito hable, no importa que todos los días ande siempre con las manos así, y viendo al cielo, un poquito como drogado, no importa. Hay maldad en su corazón y eso lo dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Romanos. Todos somos malos. Y no es posible al hombre justificarse por las obras de la ley. Capítulo 3 de Romanos. Entonces, por eso Dios hace este portento. Hace esta cosa infinita, esta obra infinita, excelsa, completamente llena de amor. Más importante que cualquier amor,
más importante que cualquier vida, más importante que toda la creación, es la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pues Él rescataría a su pueblo de la condenación. Y tan grande es que Él es suficiente. Su sangre es suficiente para rescatar a cualquier ser humano que quiera refugiarse en Cristo Jesús, como la roca. Tomarlo a Él como abogado, tomarlo a Él como Salvador, tomarlo a Él como Señor, cualquiera que se refugia de esa manera es salvo. ¿Cuáles pecados no paga el Señor? El Señor paga y cancela todos los pecados, incluso la blasfemia. Él lo menciona también. Incluso la blasfemia contra mí, dice el Señor, incluso la blasfemia contra el Padre. Todo pecado ha sido cancelado. Todo pecado. Está a punto de ser cancelado. Y entonces el Señor nos deja esto para conmemorar, para recordar, para testificar. Nos deja la cena del Señor. Y eso es lo que regularmente vemos cada inicio de mes. Cuando tenemos la cena del Señor, como dije, la disposición es de iglesia desde hace muchos años. Es una disposición de iglesia. Además, ya saben qué sucede si se empieza a hacer a cada momento. Si se empieza en cada servicio, ¿qué sucede? Se le va a conferir poder de salvación, poder salvífico. Ya saben qué iglesia lo hace. Por eso no. No existe ninguna otra cosa. La iglesia nos salva. La iglesia nos salva, no existen grandes hombres, grandes mujeres que declaren y que decidan quién es salvo. Solamente Cristo, solamente uno, solamente Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, hombre. Lo dice también la Escritura. Así que somos declarados salvos gracias a Cristo, aunque todo el mundo nos odie, aunque todo el mundo nos diga que nos vamos a ir al infierno. Si Cristo dice que soy salvo, yo soy salvo. Si Cristo dice que usted es salvo, que usted es salva, son salvos. Y eso es lo único que importa. Eso es lo único que importa. Les hablaba de la cristología, hoy empezamos a ver un poco más profundo la cristología. Al entender la esencia, quién era en realidad Cristo Jesús, quien antes era el logos de Dios, la palabra de Dios, la palabra creadora de Dios, se hace mucho más fácil entender por qué es tan grande, por qué es tan importante. Y también la razón por la cual muchos no entienden la salvación o menosprecian su oportunidad de salvación. Es porque no entienden a Cristo. Es porque no conocen quién es Cristo Jesús. Y por supuesto, no le conocen. ¿Por qué? Porque no se entregan a Él como debería, como lo que Él merece, como lo que Él es. Hay que escuchar un mensaje y se acabó. Hay que seguir una religión y se acabó. Solamente por norma vamos cada domingo. No, no, esto no es una norma. Usted viene a encontrarse con su Señor y viene a escuchar del Señor. Y es una oportunidad para honrar a su Señor. Eso es el culto. Eso es el servicio. Esa es la reunión de iglesia. ¿Y por qué? Porque Él ha prometido que aquí está. Es una promesa. Él ha prometido que aquí está. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Él aquí está. Y Él nos está viendo a todos. Pero muchos no vienen a Él como su Señor. Muchos vienen a Él como un gran maestro. Muchos vienen a Él como un gran ejemplo. Y sí lo es. Sí lo es. Pero Él no vino a hacer milagros, aunque los hizo. Él no vino a dar clases, enseñanzas, doctrinas, ilustraciones, aunque lo hizo. Él vino a ofrecer su vida en sacrificio porque era el único que podría cargar sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Y no solamente cargar nuestro pecado, cargarnos a nosotros, lo dice el apóstol Pablo, capítulo 6 de Romanos. Ahí estábamos nosotros muriendo juntamente con Cristo, lo repite también en Gálatas. Ahí estábamos nosotros crucificados juntamente con Cristo. Ese es el gran evento, la gran obra. En Cristo Jesús no solamente murió, en Él murió todo pecado, todo pecador, todos hemos muerto. Y se nos ofrece en Él la vida. No solamente porque Él da la vida, sino porque Él es la vida y en Él está la vida que ha creado todas las cosas. El que tiene al Hijo tiene la vida, escribe el gran apóstol Juan en su primera carta. El que tiene al Hijo tiene la vida.
¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a suceder? Y este evento empieza a explicarse en la Cena del Señor. De eso se trata la Cena del Señor. Tomen en cuenta, les decía, hace 2 semanas les decía, esto habla mucho sobre los discípulos. Y es que los discípulos ahora empezamos a ver más discípulos. Los vimos hace 2 semanas cómo hablaban y cómo criticaban contra María de Betania. Ahí los vimos. Pero ahora los vamos a ver más. Tenemos el primero, el traidor, el que vende a Cristo Jesús por unas cuantas monedas de plata. Y toda la gente lo ve como un malvado, toda la gente lo ve como un perverso, pero tomen en cuenta que aquí los evangelistas están reflejando a la humanidad, a la gente, le están reflejando al lector, hey, usted decida quién usted quiere ser. ¿No será usted como un Judas Iscariote? ¿No será usted como un Judas Iscariote que recibe la salvación, que ahí está presente la salvación y el Salvador se ofrece a usted completamente y usted dice, no, prefiero un poco de dinero? Hay muchos que son como Judas Iscariote. No, yo no quiero el evangelio de Cristo, yo quiero un evangelio de dinero, de millones, que me haga multimillonario, no millonario, multimillonario. Eso es lo que yo quiero. Y hay muchos que predican a un Cristo así, a un Jesús así. Un Jesús que quiere decir que han vendido. Si alguna vez creyeron de verdad, yo no lo sé. Tal vez sí, tal vez creyeron de verdad, pero lo han vendido. Las religiones son así. Han vendido a Jesús. Han entrado en la tentación. Se han sometido a la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación del dinero, la tentación de vender a Cristo. Y esto tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que como discípulos de Cristo, nuestra fe va a ser probada. Nosotros vamos a ser probados. ¿Cuál es mi convicción de Cristo? Bueno, creo que Él es mi Salvador. Sí, creo que Él es mi Salvador, pero después ya viene el pecado. Ya viene la sugestión, ya viene la seducción, la atracción, menciona Santiago. Y somos seducidos en nuestras propias concupiscencias, que son nuestras inclinaciones. Y cada uno va a probar si tiene verdadera fe. Cada uno. Cada uno va a probar cuál es su convicción de Cristo Jesús. ¿Cuál es su mente? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es más valioso? Cada quien. Hay muchas cuestiones sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote, bueno, muchos dicen, bueno, era un guerrillero y por eso quiso como echar a Jesús al ruedo, por así decirlo, obligarlo a que se levantara y que se iniciara una gran rebelión. Algunos lo ven de esa forma. Otros lo ven como el gran amigo de Jesús, el verdadero amigo de Jesús, de tal manera que fue el mismo Jesús que le dijo, ve, ve y traicióname, ve y véndeme, supongo, algo así. Que esto, por cierto, está en las ideas de los evangelios apócrifos, los evangelios que no son verdaderamente del canon. No sé por qué, no sé por qué hay tanta intriga sobre Judas Iscariote. Era un malvado y ya estuvo, era un ladrón, era un perverso, se acabó. Si alguna vez tuvo fe, la perdió, la vendió, se aprovechó. Por algo era el tesorero y los evangelistas aclaran perfectamente, plenamente de que él sustraía de la bolsa. Era un ladrón. Él veía a Cristo nada más como fuente de ganancia y es esa la razón también por la cual lo vendió. El, 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 el precio, la cantidad casi que era irrelevante y risible también. Es risible, pero ¿cómo es el corazón? Un corazón malo, un corazón duro, un corazón que no se somete a Cristo, un corazón que no entiende. Ahí están las enseñanzas de Cristo y no las entiende. Recibió las pruebas y definitivamente sucumbió. Más adelante tenemos al apóstol Pedro, pero a él le vamos a dedicar un tiempo más. El apóstol Pedro, la gran prueba que tuvo. Pedro le dice el Señor Jesús, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Muchas veces así nos hemos sentido, tal vez no todos, pero sí algunos, zarandeados, probados. ¿Permanezco fiel?
¿Y soy fiel a quién? ¿Soy fiel a quién? Solamente, solamente hay un sentido. Solamente hay un sentido que importa. ¿Fiel a Cristo o no fiel? ¿A qué le voy a ser fiel? ¿Le tengo que ser fiel a mis padres? Mis padres me dicen que haga esto, ¿le tengo que ser fiel a ellos? Tengo que honrar a mis padres, pero ¿tengo que ser fiel a mis padres? ¿Voy a poner mi vida y mi eternidad en las manos de mis padres, en las manos de mi familia, en las manos de hermanos, tíos? ¿A mi país? ¿Tengo que serle fiel a mi país? Todo esto es momentáneo. Todo esto es para mientras y de hecho es bendecido por Dios. Si yo honro a Dios, glorifico a Dios, exalto a Dios, también estaré honrando mi país y bendiciendo mi país. Si le cumplo a Dios, estaré cumpliendo a mi familia, estaré cumpliendo con mi país. A Cristo Jesús, quien lo dio todo, quien se entregó todo, se le exige a todos sus seguidores que le sean fieles hasta la muerte. Nuevamente, creo que ya lo he dicho, pero Dios no se complace con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestra tortura. Dios se complace con nuestra fidelidad. El escritor de nuestra traducción, el cual en los mismos seminarios se le rechaza, se le denigra, el traductor que nos entrega esta Biblia española, él tuvo que salir huyendo de España, estaba en España, ese era su país, era muy inteligente, muy erudito, conocía mucho de lenguas, pero él tuvo que salir huyendo como que fuera un parásito, como que fuera un malhechor. Logró refugiarse en uno de esos países calvinistas, en donde habían adoptado el calvinismo, ahí se logró refugiar, pasó el resto de su vida tratando de mantener y sostener a su familia con muchas dificultades, el traductor de nuestra Biblia, y así hasta el final de su vida. Dios quería que él sufriera, Dios estaba feliz, contento con su sufrimiento, Dios estaba contento con su fidelidad. Tan contento con su fidelidad que hasta nuestros días acá tenemos su traducción. Es cierto, tuvo varias revisiones, pero el verdadero traductor es ese. Dios honra a los que le honran. Dios levanta a los que se mantienen fieles. Y si nosotros cometemos infidelidad, como pasó con el apóstol Pedro, ya lo vamos a ver más adelante, él permanece fiel. Él sigue fiel. Él quiere perdonar. Él está listo para recibirnos. Listo para recibirnos. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué nos habla el Evangelio? Sucede algo muy hermoso. Conocemos la historia del Evangelio, sabemos que de la cena del Señor. Sabemos que el Señor solamente tomó los elementos del pan y del vino. Habían más elementos, el cordero, por ejemplo, y el cordero ya no se toma más. Y estaban las especies amargas, esa tampoco se toma. El Señor solamente toma dos representaciones, dos figuras. El vino representa su sangre y el pan representa su carne. Solamente toma eso. Ya sabemos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ya sabemos, esta es mi sangre que por vosotros se vierte, se derrama para la remisión de los pecados y ya sabemos qué sucede doctrinalmente. Es una figura de todas estas cosas, pero me llama la atención al estar leyendo las diferentes porciones de la Cena del Señor en Mateo, Marcos y Lucas. Veo en Lucas algo muy interesante al iniciar esta cena. Está en Lucas 22. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en Lucas 22. No me quiero centrar en cosas que ya hemos visto, no me quiero centrar en cosas que vemos cada inicio de mes, cuando tenemos la cena del Señor. Quiero centrarme en la dicha, en el gozo y en la esperanza. Capítulo 22 de Lucas, versículo 15. Esto es cuando ya los apóstoles y el Señor estaban reunidos en ese aposento alto, reunidos en ese lugar y estaban ya por tomar la cena de la Pascua, que en realidad el Señor la convierte en la cena del Señor. Versículo 15 les dice Jesús y les dijo, inicia la palabra,
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Muy interesantes estas palabras. A lo largo de muchos años han resonado estas palabras y no logro comprender completamente cuál es el corazón del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que siente en ese momento? ¿Qué es lo que está pensando en ese momento para decir cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Y no es solo la Pascua, ya lo he comentado. Se convierte en la cena del Señor. Tomen en cuenta, pónganse en ese lugar, en ese momento, en esa situación, como que fuéramos los discípulos del Señor Jesucristo. Y siempre veo esa noche, que fue la última noche que pasó nuestro Señor sobre esta tierra, veo siempre en esa noche como una oscuridad, como una nube de muerte alrededor de estos que estaban a la mesa. Se estaban acercando las tinieblas. Las tinieblas estaban por decir, lo vamos a echar de la vida, lo vamos a sacar. Este es nuestro momento para vencerlo. Y por ese breve momento, cuando el Señor es entregado y por supuesto después ejecutado, Él estaba en las manos del maligno, en las manos del mal. Los demonios lo tentaban, la gente le escupía, la gente le insultaba. Pareciera que la oscuridad iba a derrotar a la luz. Era un momento difícil. Al día siguiente el Señor estaba seguro que moriría. Esa misma noche sería tomado, sería arrestado, sería golpeado. Tenía temor. Más adelante sabemos por lo del huerto del Getsemaní, perdón, por supuesto que tenía temor. El temor empezó a embargarlo. El temor empezó a llenarlo. Pero en este momento él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Cuánto he deseado? ¿Será que desde que nació? ¿Será que desde que era niño? ¿Será que desde que leía la palabra? ¿O será porque ya se estaba cumpliendo? Ya se iba a ejecutar el plan. El plan de salvación ya estaba por hacerse. La obra estaba hecha. Él había ganado con respecto a las tentaciones hasta ese momento. Ya estaba por cumplirse el plan. ¿Cuál es el motivo de gozo de él? ¿Sus discípulos? ¿Sus discípulos le daban gozo? Tenemos a uno que lo iba a traicionar. Todos los demás lo iban a dejar. Está escrito eso. Él lo sabía. Pero todos los demás lo iban a dejar. Excepto Juan se iba a quedar con las mujeres. Refugiado con las mujeres. Viéndolo ejecutado. Y por supuesto tenemos el caso de Pedro. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero no lo vamos a ver ahora. Sus discípulos le daban gozo. Sus discípulos con ellos tenía alegría. Con ellos tenía confianza. Ahora, ya lo he comentado, y eso es algo que yo creo. Creo que había una razón por la cual los discípulos todavía no habían recibido ese impulso de fe, y es porque vendría después. El impulso de fe, la seguridad, el denuedo vendría después, y no quiero decir con la venida del Espíritu Santo, quiero decir con la resurrección de Cristo. Es muy importante, es muy significativo. Estos que estuvieron con Cristo en todo su ministerio, al verlo morir, ellos se sintieron desconsolados. Ellos dijeron, aquí se acabó todo. Ya no hay más que hacer. Incluso más adelante, cuando resucita, les van a decir, hey, el maestro resucitó y ellos no creían. ¿Cómo es posible? Es hasta que ven al Señor Jesucristo resucitado. Y esto tenía un fin elemental. El fin era que ellos iban a certificar. Ellos darían la certeza a la iglesia de ahí en adelante, hasta sus últimas generaciones, hasta los últimos tiempos, la certeza de que Cristo Jesús había resucitado. Yo no soy testigo de la resurrección presencial de Cristo, ustedes tampoco, pero por eso estamos escuchando a aquellos que sí lo fueron.
Por eso estamos viendo el testimonio de ellos, los discípulos, los apóstoles. Su certeza, su seguridad era tal que ellos murieron por Cristo. Lo dieron todo y lo sufrieron todo por Cristo porque ellos vieron a Jesús resucitado. Los que cuando murió Cristo quedaron en el suelo derrotados. Que por cierto, a ellos se les achaca, sobre todo en este tiempo, se les dice, esos discípulos malvados, los discípulos malvados fueron los que se inventaron la religión de Jesús y empezaron a publicar de que Jesús había resucitado. No, no, ellos estaban derrotados, abatidos. Ellos ya no querían publicar nada de Jesús. Pedro se fue a pescar después que Jesús murió. Pedro se fue a pescar. Como decían, como diciendo, bueno, voy a tener que regresar a mi vida de antes. Pero el hecho que ellos vieran a Jesús resucitado, eso les dio fortaleza, les dio ánimo, transformó su vida, cambió su ser completamente. Por supuesto, después viene el Espíritu Santo, quien les reviste, perdón, de poder. Y por supuesto, se lanzan a predicar al mundo. Es importante eso. Yo les pido que no pierdan de vista eso. Yo lo explico de esa manera. No pierdan de vista eso. No es cuestión, qué malvado era Pedro. Qué malos fueron los otros que salieron corriendo. No, no fueron malos. Hubo un cierto componente de Dios quería que lo vieran a ciencia cierta, con sus ojos, que lo vieran resucitado. Hasta entonces iban a creer plenamente. Hasta entonces. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús está contento? ¿Por qué el Señor Jesús está feliz? Estaba a punto de quedarse solo. Más adelante en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el huerto de Getsemaní, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchos se ponen a pensar ahí, ¿de quién estaba pensando? ¿De qué era esa copa? ¿De qué se trataba esa copa? ¿La copa del pecado? ¿La copa del sufrimiento? ¿La copa de los azotes? ¿El flagelo? El flagelo fue horrible, el flagelo fue espantoso, la cruz es horrible, espantosa, ciertamente. Pero Él cargó todos nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ira de Dios, el enojo de Dios, la molestia de Dios. Pero es que el Señor Jesucristo sabía lo que vendría después de eso. El Señor Jesucristo sabía lo que vendría después de ese sufrimiento, lo que vendría después de ese quedarse solo, de ese quedarse abandonado, después de esa tentación tan grande que Él recibió, después de todos los insultos, después del flagelo, Él sabía lo que vendría. Y nos lo deja en la cena del Señor, nos lo muestra en la cena del Señor. Y esto es para todos los discípulos de Cristo, para todos los que llaman su nombre, para todo aquella que se quiere refugiar en Él. Cristo Jesús fue partido para que fuera entregado a cada uno de los discípulos, a cada uno de los creyentes. ¿Se ha puesto a reflexionar en eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo le pertenezco a Cristo. Cristo es mi Señor. Cristo es mi amo. Cristo es mi dueño. Cristo es el que me va a gobernar. Ciertamente Él tiene en sus manos toda mi eternidad. Y no solo la mía, la de toda la humanidad. Es Cristo Jesús quien juzgará al mundo y condenará a aquellos que ponga en ese lugar de condenación, en ese lugar de la gente que no le sirvió, que no se entregó a Él. Él es el dueño de todo destino, Él es el creador de todas las cosas, Él es el hacedor de la vida, Él es la palabra creadora, formadora, da vida, porque tiene vida en sí mismo, porque tiene la luz en sí mismo. Y el detalle importante es que así como yo soy
de Él. Él es para mí. Él me pertenece y Él nos pertenece. Por eso era necesario que fuera partido. Por eso era necesario que su sangre brotara. Por eso era necesario que se repartiera y se reparte entre todos los creyentes. No existe límite. El único límite, la única condición, si tiene fe. Si crees, bien puedes. Así como le dice Felipe el eunuco, pero ahí es el caso del bautismo. Si crees, bien puedes. Si crees en Cristo Jesús, Él te pertenece. Si crees y te entregas a Él, Él te pertenece. ¿Para qué? Para que tengas vida eterna, para que seas salvo. Sí, está bien, pero ese solo es el principio. Él le pertenece a tu alma. Dice el apóstol Pablo, en Cristo estáis completos. Es una expresión que se utiliza en este mundo absurdamente hablando del matrimonio. Un marido le dice a su esposa, tú me completas. Una esposa le dice a su marido, tú me completas. Es absurdo. Eso no es verdad. Quien nos completa y el único que nos puede completar es Cristo Jesús. Y nos completa. No importa cuál sea mi situación y la situación de usted. Y noto que está la falta de fe al respecto de esto. ¿Por qué? Porque no hay felicidad, porque no hay dicha, porque a veces se ven a los hermanos que no están llenos de vida. ¿Y cómo puede ser si tienen a la vida en sí misma? La tienen en su interior. No estoy diciendo que no la tengan. No estoy diciendo que no sean salvos. Estoy diciendo cómo está su fe, cómo está su comprensión, cómo comprenden esta obra grandiosa, redentora de Cristo. Bueno, sí, Él solamente limpió mis pecados y de ahí que sí vino a mi corazón. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Solamente mandarme. No, no, no. Quiere satisfacer cada una de sus necesidades. Quiere llenar completamente su corazón. Quiere aliviar completamente la aflicción de su alma, de su cuerpo, de su ser y del mundo entero. La idea de entregarse, la idea de ser partido es que Él es el alivio, la salud, la sanidad, la vida y la esperanza en toda situación. ¿Usted cree que Casiodoro de Reina estaba molesto, estaba irritado con Dios? Tuve que salir de España por haber traducido el Antiguo Testamento. ¿Y por qué, Señor? Mira, ¿en dónde me tienes? Estoy en este lugar, exiliado, aislado, odiado, detestado. Y apenas pude rescatar mi vida. ¿Cree usted que estaba así? Estaba sirviendo al Señor de los cielos, al Rey del universo. Por supuesto que Cristo Jesús le quiere compensar en todo, todas sus necesidades. ¿Necesita dinero? Sí, se lo quiere dar. Pero ¿es eso lo que le hará feliz? ¿Quiere darle un mejor trabajo? Excelente, sí, el Señor lo puede hacer, pero ¿es eso lo que le hará feliz? ¿Es eso lo que llenará su corazón? ¿Es eso lo que aliviará su alma? Hermanos, hay algunos hermanos que se nota que tienen aflicciones en el alma, bastante severas. No las están atendiendo. No las están atendiendo. Para eso es Cristo. Para eso es Cristo. Miren al apóstol Juan, el apóstol del amor. El apóstol que hablaba con los cristianos y les decía, hijitos, hijitos. El apóstol Juan, bueno, según la tradición, a él lo metieron en una gran olla de aceite hirviendo y todavía de ahí salió vivo. Ya muy anciano, ya casi llegando a los 100 años, termina sus días en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y según la tradición se menciona que él obviamente ya no caminaba, obviamente ya no veía, estaba muy anciano. Señor, ¿por qué si te he servido? Señor, ¿por qué si te he visto tu gloria, he visto tu trono?
¿Por qué me tienes así? ¿Creen que así estaba el apóstol Juan? Según la tradición, y es a lo más que podemos llegar, según la tradición, sacaban al apóstol Juan en una especie de petate, en una especie de sábana, lo sacaban a las calles y él quería estar ahí en las calles, pasar ahí todo el día y decirle a todos los que pasaban por esa calle, hijitos, ámense los unos a los otros. Hijitos, ámense los unos a los otros. El apóstol del amor. En este mundo vamos a perder, en este mundo se van a acabar las cosas, ya lo sabemos, no debe sorprendernos. Pero Cristo Jesús es para mí, para siempre, me pertenece y yo le pertenezco. Y lo mismo debemos hacerlo todos. Él es mi sanidad, Él es mi restauración, Él es mi consuelo. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué nos preocupamos por el pan? Trabajen por el pan que a vida eterna permanece, dice el Señor Jesucristo, capítulo 6 de Juan. ¿Estamos trabajando por ese pan? Estamos luchando, estamos esforzándonos más y más y más por ese pan glorioso, por ese pan de dicha, no porque estemos buscando la salvación, es porque ya está en nosotros. Esto se malinterpreta del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, yo todo lo dejo, me olvido de todo, lo pierdo todo, no me importa ninguna cosa con tal de ganar a Cristo. Muchos malinterpretan eso. Ya ven, con tal de ganar a Cristo, entonces el apóstol Pablo estaba buscando la salvación. Mentira. Para el apóstol Pablo, su obsesión, su necesidad, el mayor de sus anhelos, era conocer más y vivir más y ser más y tener más de Cristo Jesús. Dejar de ser él completamente con tal de que Cristo viviera en su vida. No se trata solo del mundo. No tenía sus convicciones solo sobre el mundo o sobre la familia, sobre sí mismo. Él quería despojarse completamente, dejar su vida totalmente por amor a Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús dice, aquel que ama más a padre, madre, hijos y toda familia más que a mí, no es digno de mí? El Señor estaba siendo severo, el Señor estaba siendo malo, el Señor estaba haciendo reproches. No, el Señor nos estaba enseñando el camino. Es el camino de llenarnos de la luz de Dios en nuestra vida. Es el camino de que nuestra alma brille más y más como Él. El Señor le dice algo a Jeremías. Es una frase que desde hace muchos años me, me, ah, me hace temblar. Le dice el Señor al profeta Jeremías, si tan solo entresacares lo precioso de lo vil, si tan solo entresacares lo precioso de lo vil, serías como mi boca y tu luz brillaría como el mediodía. Si tan solo dejamos de ser lo que somos, si tan solo empezamos a dejar de querer y de hacer todo el tiempo lo que yo quiero y empiezo a querer un poco más, hacer lo que Él quiere, lo que Él busca, cada uno de nosotros brillaríamos con la luz de Cristo. Nuestra luz, nuestra alma sería gloriosa y maravillosa. Nuestra vida sería muy bendecida. No quiere decir que no tendremos problemas, ya tenemos problemas. Yo estoy aquí, estoy enfermo. Pero esa enfermedad me ha servido, así como todas mis enfermedades me han servido. He aprendido más de Dios, lo he visto más en mi vida. Casi podría decir, aunque me quebrante, sigue, destrúyeme y fórmame como tú quieres que yo sea. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del creyente. ¿Ha tomado la fe? Qué bueno, ha tomado la fe, excelente. ¿Cree en Cristo Jesús como Salvador? Excelente. Tome en cuenta que esa fe será probada. Esa fe debe ser probada porque debe ser llevada hasta ese límite, hasta ese punto, hasta ese nivel en el cual yo diga,
ya no vivo yo más, ya no quiero existir yo más. Haz tu voluntad en mí. Entonces brillará. Entonces estará listo, estará lista para ese momento glorioso de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo nos vista con el resplandor con el que resplandece su mismo cuerpo. Nosotros vamos a brillar con la misma semejanza del cuerpo de Cristo, porque es la misma gloria de Cristo la que brillará en nosotros. Cristo Jesús es suyo. Cristo Jesús le pertenece. Ahí está. No puede decir, es que yo ya busqué y no entiendo. No, es que no ha buscado. Es que yo ya traté, pero él no me bendice. No, es que no ha tratado. Probablemente no sabe, probablemente no lo entiende, pero Él se ha entregado completamente a usted para llenar su vida, para satisfacer su ser, para darle todo lo que usted necesita. Y no importa cómo partiremos de este mundo, no importa qué nos quite esta vida, no importa qué nos haga, nunca podrán arrancar a Cristo Jesús de mi ser, ni del de ustedes. Y Él debe ser la fuente de su regocijo. No tome las palabras a la ligera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Usted cree que eso es a la ligera? Es que Cristo le pertenece. Es que Cristo está en usted. Es que Cristo va a satisfacer todo. Todo lo que a usted le hace falta, todo lo que a mí me hace falta. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo no soy capaz de hacer aquello? Cristo Jesús me completa. Y Él hará la obra en mí. Y Él quiere hacer una obra grande en mí, gloriosa, eterna, maravillosa, resplandeciente. Cuando nosotros nos resistimos a eso, es por eso que no pasa. Es por eso que nos cuesta la vida. Es por eso que nos parece difícil. No es difícil. Lo único que tiene que hacer, lo único que tenemos que hacer todos, es entregarnos más a Cristo Jesús, quien ya lo merece y quien lo ganó todo. Deje de resistirse, dejémonos de resistirnos. Eso que no le hemos dado a Cristo, démoselo. Vamos a dárselo. Vamos a rendirnos más a Él y tener toda certeza, toda seguridad, toda tu confianza. Él está conmigo cada día, cada instante, en todo momento, para siempre. Que el Señor les bendiga.